¿Para qué sirven los modelos de probabilidad en psicología? Los modelos de probabilidad en psicología se deben a que en el campo de lo psicológico, los fenómenos aleatorios predominan de manera sustancial a los deterministas. Del mismo modo, cobran importancia por las técnicas requeridas para la observación y, en parte, a que es prácticamente imposible identificar y controlar todos los factores que intervienen en un fenómeno psíquico. Así, los fenómenos psicológicos están inmersos en situaciones de incertidumbre, y los modelos de probabilidad nos sirven para determinar en qué medida las estimaciones de la probabilidad y las decisiones realizadas por el ser humano son correctas, y en caso de detectar errores, tratar de explicar por qué se producen y cómo se pueden corregir. Por lo tanto, los modelos de probabilidad nos permiten realizar una comprobación de forma numérica hacia nuestro supuesto, es decir, compara los datos obtenidos con una distribución de probabilidad teórica, a modo de conocer si existe evidencia de que los datos obtenidos son factores aleatorios o de otros factores, propios de la manipulación experimental. Distribución binomial. Se aplica para analizar los datos tomados de poblaciones formadas por eventos dicotómicos o discretos en una serie de ensayos. Dichos ensayos son de tipo excluyente, por lo que se les conoce como ensayos de Bernoulli. Las propiedades de esta distribución son: las observaciones posibles pueden obtenerse mediante dos métodos de muestreo distintos. Cada observación puede considerarse como seleccionada de una población infinita, sin reemplazo, o de una población finita con reemplazo. Cada observación puede clasificarse en una de dos categorías: excluyentes o exhaustivas, llamadas también éxito o fracaso. La probabilidad de que una observación se clasifique como éxito es constante de observación a observación. El resultado, éxito o fracaso, de cualquier observación es independiente del resultado de cualquier observación. Como ejemplos tenemos dos. 1. En un taller de técnicas de prevención de cáncer de mama, el éxito sería que los participantes al terminar el taller realicen una mastografía anual. El fracaso sería que no tengan este comportamiento. El segundo ejemplo es: en un estudio de berrinches con niños, después del tratamiento, el éxito sería que los niños, con uso de la técnica tiempo fuera, dejen de hacer berrinche. El fracaso sería que aún con la aplicación de la técnica, los berrinches se sigan dando. Distribución normal. Se utiliza al calcular el tamaño de la muestra y sirve como base para la inferencia estadística clásica. Nos indica la frecuencia o normalidad con la que ciertos fenómenos tienden a parecerse en su comportamiento a esta distribución. Muchos fenómenos continuos siguen la distribución normal o pueden ser aproximados a esta, por lo que las distribuciones que se generan con este tipo de datos se conocen como distribuciones de variable continua. La distribución normal tiene la forma de una campana y sus parámetros son la media, representada en el centro, y la desviación estándar, que se representa en la dispersión. Sus características son: es simétrica respecto a la media. La media, mediana y moda son iguales. Al levantar perpendiculares a la derecha e izquierda de la media de la distribución, a una, dos o tres desviaciones estándar, las áreas comprendidas bajo la curva serán: 1. 68.26%, 2. 95.46% y 3. 94.74%. Los ejemplos son: en un estudio de adaptación de infantes a la escuela, nos indicará cuántos de los alumnos han podido adaptarse al grupo en un lapso de 2 semanas, como media, y cuántos de ellos no, en la desviación estándar. El segundo ejemplo es: en un estudio de dispersión podemos conocer la distribución de sujetos con tendencia a autolesiones como una posible media,
y los que no tienden a ella, posiblemente la desviación estándar. Contrastación de hipótesis. La prueba de hipótesis es una parte necesaria de la inferencia estadística para responder preguntas y hacer predicciones. Es la actividad que, mediante la observación, experimentación, documentación y/o encuesta sistemática, comprueba adecuadamente si una hipótesis es falsa o verdadera, planteándose dos preguntas mutuamente excluyentes, la hipótesis nula y la alterna, en función del nivel de significancia. La hipótesis nula es a veces referida como H0. Es la cuestión que se estudia en la población de origen de la muestra. Puede ser una teoría que se pretende como cierta o la base para el argumento de la hipótesis. Sin embargo, es una hipótesis aún no probada, por lo que se le da una consideración especial a la hora de buscar los resultados. La hipótesis alterna es H1, representada así, es la inversa de la hipótesis nula. De igual modo, en la población de origen de la muestra, es la declaración que se acepta cuando se rechaza la hipótesis nula. El nivel de significancia establece el límite de la región de rechazo. Por tanto, la hipótesis nula en un estudio se rechaza cuando el valor de la probabilidad asociado a la prueba estadística utilizada para contrastar la hipótesis es inferior al alfa establecido por el investigador, de lo que podemos inferir que valores altos de la significancia observada constituyen evidencia a favor de la hipótesis nula. Los valores bajitos apoyan la hipótesis alterna. La finalidad de contrastar una hipótesis consiste en la presencia o ausencia de un fenómeno o de una propiedad de un fenómeno, en el caso de las hipótesis de primer grado o hipótesis descriptiva, y verificar la presencia o ausencia de una relación causal o asociativa entre dos o más fenómenos empíricos en sistemas o procesos naturales, como los físicos, químicos, biológicos, etc., y sociales, como los económicos, psicológicos, políticos, etc., o de dos o varios aspectos de un mismo fenómeno. Es así que su finalidad general es la de denominar los procesos naturales y sociales para el aprovechamiento del hombre, el descubrimiento y la explicación de las relaciones causales o de asociación en los fenómenos, y por último, la coronación del trabajo científico. Tópico 4. Relación entre significancia y azar. La significancia es un valor estadístico que nos permite saber si una relación entre dos variables se debe al azar. Para que un resultado sea estadísticamente significativo, es necesario que rechace la hipótesis nula. En términos matemáticos, el valor obtenido de la diferencia de probabilidades debe ser mayor a la multiplicación del error estándar y a la zeta alfa menos 0.5. Para poder comprender esto de una mejor manera, pongamos un ejemplo. Si tenemos dos grupos, el primero conformado por 200 mujeres y el segundo por 180 hombres, y queremos saber si existe una relación entre las veces en que se muerden las uñas, es necesario hacer algunas mediciones. Después de que se realizan las mediciones durante un periodo de observación como de 30 minutos, se encuentran que las mujeres se muerden las uñas 16 veces y los hombres 20 veces. Con esto en mente, lo primero que debemos hacer es sacar la probabilidad de cada uno de los grupos. Nuestro primer grupo consta de 200 mujeres que se mordieron las uñas 16 veces. Por lo tanto, la primera operación es P1 igual a 16 sobre 200, que da un resultado de 0.08. El segundo grupo consta de 180 hombres que se mordieron las uñas 20 veces, por lo que la fórmula es 20 sobre 180, que da un resultado de 0.111. Otro valor que necesitamos aquí
es la diferencia entre P1 y P2, la cual sería 0.08 menos 0.111, cuyo resultado es 0.031. Ahora bien, el error estándar se obtiene con un promedio de P1 y P2 y la magnitud de las dos muestras. El promedio se obtiene sumando los dos P1 y P2 entre 2, que sería 0.08 más 0.111 entre 2, dando un resultado de 0.191. El error estándar se obtiene sacando la raíz del promedio por 1 menos el promedio por 1 sobre n1 más 1 sobre n2, lo cual se traduciría a 0.191 por 1 menos 0.191 por la suma de 1 entre 200 y 1 entre 180. Toda esta fórmula da un resultado de 0.039. Otro valor que necesitamos es z, el cual es un número que se obtiene de una tabla. Dicha tabla está relacionada con el nivel de seguridad que los investigadores que hacen la investigación deciden ponerle. Supongamos que en este caso queremos tener un nivel de seguridad de 99.5, por lo que el valor de z, de acuerdo a la tabla, es de 1.65. Con esto aclarado, ahora sí, a ver si tenemos una relación estadísticamente significativa. Para lo cual vamos a multiplicar el error estándar y la z alfa menos 0.5, lo cual da 0.039 por 1.65. El resultado es 0.6435, lo cual, si recordamos, es mucho mayor a la diferencia entre P1 y P2, por lo que nuestra hipótesis nula queda confirmada y encontramos que esta relación no es estadísticamente significativa. Para cerrar este tópico, remarquemos la importancia de averiguar la significancia en cualquier investigación, ya que con ella podemos asegurarnos de que nuestros resultados no se deben al azar, y sí a nuestro trabajo en ellos. Tópico 5. Variables aleatorias, discretas y continuas. Las variables discretas son aquellas que manejan números enteros dentro de los números naturales, 1, 2, 3, 4, todos los que no se pueden fraccionar, y se encuentran de manera general en la distribución binomial. Ejemplos de esto serían las personas de un grupo, un número de familias en una muestra, las veces que ejecutas una acción, cosas que no pueden llegar a fraccionarse. Las variables continuas son aquellas que manejan todos los números posibles, los números reales, donde tienes 1, 1.5, 1.6, 1.66, 1.67 y así, hasta llegar a 2 y después 2 punto y tantos. Estas normalmente se encuentran en la distribución normal. Ejemplos de ellos serían los porcentajes, el tiempo, el peso. De una manera más sencilla lo podemos ver así. Las variables discretas son aquellas que no se manejan con fracciones, y todas las variables continuas son las que manejan las fracciones dentro de un todo.